8:33. Bueno, hace rato que quería hablar con él, es uno de los abogados más claros, con una posición muy encomiable. Así que tenemos muchos temas para hablar con él. El doctor Roberto Boico es abogado, entre otros, de Cristina Fernández de Kirchner. Doctor, ¿cómo le va? Jorge Chamorro lo saluda, ¿cómo anda? ¿Qué tal, Jorge? Gracias por las palabras también. No, es verdad. Tan claro, pero intentaremos. No, pero siempre muy claro, muy afable y muy directo para que la gente entienda. En principio, varios temas. Una pregunta como constitucionalista. No está preparada, no tiene por qué contestarla. Simplemente la duda que tengo. Carlos Menem ha sido una vez más condenado por el tema de la venta a precio escandaloso y vil del predio público rural, de la Sociedad Rural de Palermo, ha sido condenado. ¿Cómo queda ante sus fueros él? De la misma manera que los casos anteriores. Esa es una condena que no tengo entendido, no vino de la Corte. Claro, no es firme, no queda firme. No es firme. Por lo tanto, los recursos que pueden entablar y una jurisprudencia bastante clara de la Corte respecto de cuándo hay sentencia definitiva, lo tornan en una situación actual que es poder seguir con sus fueros. Y me parece que la jurisprudencia, tanto del fuero penal como estrictamente el constitucional de la Corte, creo que tienen un sesgo de razón, porque también es cierto que las condenas pueden ser revertidas, nos gusta, ¿no?, el personaje que está presente en esa decisión judicial, y esto hace, digamos, o por lo menos garantiza el estado de inocencia que todos tenemos hasta que no haya una sentencia de culpabilidad firme. Por lo tanto, nada más que decir que deberá guardar la sentencia definitiva o la firmeza de la sentencia producto de una decisión de la Corte que vendrá no sé cuándo, pero bueno, eso es lo que sigue en este caso. Claro, porque lo que pasa que yo me imagino del otro lado los legos, los que no tienen por qué saber de la ciencia jurídica, deben tener un lío en la cabeza, porque el doble estándar, como llaman ustedes, o algo que se dice más vulgarmente, la doble vara, es tan impresionante. A Ida Ayala, si me conviene, la desafuero o no la desafuero. A Cristina Fernández la tengo que desaforar ya con un solo procesamiento. A Patti lo tengo que sacar por inhabilidad moral, pero eso no lo puedo utilizar con, por ejemplo, Carrió y la Paula Oliveto. Es decir, todo es tan mezclado de acuerdo a dónde me aprieta el zapato, que me imagino que debe ser difícil mantener algo homogéneo en esto. ¿Se entiende lo que digo? Sí, y también difícil para entender. Hay una pequeña diferencia entre una causal sobreviviente de inhabilidad moral, que es un hecho que se produce durante la gestión del funcionario, y otra cosa es un desaforo producto de una sentencia judicial o de un conocimiento judicial que estima que hay que tomar los recaudos de la prisión preventiva, por eso se lo intenta desaforar al diputado. Son dos extremos distintos, ¿no es cierto? Correcto. En el caso de la inhabilidad moral, que me parece que lo está preguntando con respecto al tema de Carrió y Oliveto. Presentó, claro. Bueno, esa inhabilidad moral no es producto de una decisión judicial, sino de una decisión legislativa del marco de la discrecionalidad propia de evaluar los fueros de sus foros y credenciales de sus integrantes, producto de una inconducta que estiman algunos, y yo por supuesto que creo que tiene razón, respecto de la entramado D'Alessio y algunas comunicaciones que ha tenido con Carrió y con Oliveto. Esa es una cosa, y distinta es la situación donde por una causa judicial que seguramente es previa al mandato o al inicio del mandato del legislador, se lo pretende desaforar para el cumplimiento de una sentencia penal o una sentencia condenatoria firme o una prisión preventiva. En el caso de la expresidenta, y debido también, que ha sido, desaforado la expresidenta, no, por supuesto, tiene que ver con un pedido de prisión preventiva. Y en el caso de Menem, cuando llega una condena firme, si es que llega, ahí tenemos un caso de desaforo para cumplimiento de la sentencia definitiva de condena, que es la prisión. Así que son distintas situaciones, y yo me imagino que debe haber una confusión terrible de parte de la gente que escucha, cualquier cosa, ¿no? Claro. Entonces, se puede decir que sí hay un pensamiento bastante unánime en cuanto a que si no hay condena firme,
no hay posibilidad de desaforar, lo digo por las acechanzas que hay jurídicas en torno a Cristina Fernández, que tiene el récord de 10 procesamientos, 5 prisiones preventivas, todas curiosamente por el mismo juez que es Claudio Bonadío, y por causas que parecen bastante similares, Otesur, Los Sauces, sale del Cuaderno, la otra sale de Gas Nacional Licuado, la otra sale de acá, es decir, toda una serie de causas que para por ejemplo, el oficialismo, Pablo Tonelli, por ejemplo, nos decía eso, es suficiente para poder pedir el desafuero, y con otra vara para ir a Ayala, por ejemplo, a del Chaco, donde parece que no es suficiente. Por eso la pregunta, ¿no? No, la verdad que, bueno, a ver, lo de la diputada Ayala, con un pronunciamiento de la Cámara Federal de Casación Penal que es vergonzoso, y lo digo con estas palabras sin ruborizarme, vergonzoso, porque frente a una decisión de la Cámara Federal de Resistencia y del Juzgado de Resistencia, donde había medios suficientes para detenerla. Yo la verdad que no sé si eso es así, y tampoco quiero abrir un juicio sobre algo que no conozco. Lo que sí les puedo decir es que la jurisprudencia unánime de la Cámara Federal de Casación Penal, cuando hay lo que se llama doble conforme, son resoluciones de distintas instancias que van en paralelo, en este caso auspiciando la prisión preventiva, que la Cámara Federal de Casación Penal, la Sala 4, diga que en este caso no corresponde, bueno, va en contra de todos sus pronunciamientos, y que casualmente esos pronunciamientos han dejado firmes decisiones parecidas, pero cuando se trata de funcionarios del gobierno anterior. Por lo tanto, lo de la Sala de Casación es una vergüenza. Es una vergüenza que... perdón, doctor, ¿es la de que está el doctor Irurzun? No. Ahí está Sala 4, está Hornos, Borinsky y Geminiani. Correcto. Entonces, ellos, en una interpretación totalmente anómala respecto de lo que vienen diciendo, en forma bastante, yo diría, unánime, o por lo menos constante, en su tribunal, en el caso de Ayala, dicen, revocan una resolución que no lo hacen nunca, y en los casos donde hay funcionarios del ex gobierno tienen una decisión que no inmutable respecto de que no van a revisar cuestiones donde haya no se conforme. Entonces, explíqueme cómo se justifica la existencia de esa doble vara. Bueno, se justifica por estos personajes que realmente atienden sus incumbencias jurisdiccionales con el diario en la mano y con decisiones que siempre están orientadas al favorecer un espacio político. Eso es indudable. Claro. Y respecto de la expresidenta, con sus procesamientos siempre venidos del mismo tribunal, que es el Juzgado de Bonadío, la verdad que es poco serio sostener que existe una causal semejante cuando provienen del mismo juzgado, con una liviandad jurídica investigativa que es sorprendente, y además una animadversión comprobada de parte de este instructor, ¿no es cierto?, que es Bonadío, que simplemente lo que hace es actuar en forma policíaca y no como juez que debe garantir los derechos de las personas sometidas a proceso. Por lo tanto, digo, Tonelli me parece que también mira la realidad desde un costado y deja de lado otras apreciaciones que son, la verdad, que es prácticamente comprobables. Bueno, a propósito, tengo tantos temas para preguntarle, ya vamos a llegar a Stornelli, D'Alessio, sí, vamos a llegar a Ramos Padilla, me quiero abusar porque hace rato que no hablamos, pero no puedo dejar de preguntarle algo específico de Tonelli. Qué curioso, Tonelli, el diputado, el doctor Pablo Tonelli, que muy amablemente nos atiende siempre, tenemos unas discusiones de aquellas, pero muy amablemente. El doctor Pablo Tonelli es el que va a decidir el concurso de Ramos Padilla y en todo caso el suyo también. Ustedes son el primero y el tercero en la lista de los mejores promedios para concursar, y curiosamente es un hombre que seguramente no los debe mirar con mucha simpatía. Yo voy a decir lo siguiente porque nobleza obliga. La verdad que con el diputado Tonelli, las veces que he tenido las entrevistas, ha sido muy amable conmigo. En esta última entrevista se notó, digamos, una forma de preguntar un poco más, yo diría... incisiva. Incisiva, sí, con respecto a qué dijo la Cámara en tal fecha, como si nosotros fuéramos una computadora que debemos conocer la jurisprudencia, digamos, algunas que son muy conocidas, otras no tanto, porque lo que se evalúa allí son composiciones morales y humanas del aspirante a magistrado, y también criterios generales, ¿no? La jurisprudencia, el número tanto, el caso, ¿me entiendes? Claro. Bueno, eso igual es parte del juego, yo no voy a hacer, digamos, más allá de decirle que
en ese sentido se ha visto, no sé qué pasó con la entrevista de Ramos Padilla, pero bueno, eso sí, yo lo vi al menos en la mía, pero no importa. Y debo decir que siempre ha sido muy amable, eso es distinto, acá no hay un tema personal. No, está claro, sí. Seguramente usted tampoco lo tendrá. Exactamente, es un tipo, una persona muy agradable. Totalmente, tema es institucional, y dentro de lo institucional, Tonelli, recordemos que en el 2016, muy bien iniciado este gobierno macrista, le ha sustraído por una, digamos, maniobra bastante dudosa de legitimidad la banca que le correspondía al Consejo de la Magistratura, al Centro para la Victoria, que en aquel momento creo que iba a ser ocupado por Marcos Clery, diputado por la provincia de Santa Fe. Así claro, que la verdad que hablar de legalidad y digamos, hacer una suerte de discurso moralista, la verdad que creo que nadie puede hacerlo, y valga para esto la cuestión bíblica del que tiene la primera piedra, que esté libre de pecado, ¿no? Así que respecto a eso, me parece que no es así, y insisto, los procesamientos de la expresidenta son escandalosos en el sentido de sus argumentos, las causas por las cuales se está haciendo investigada, y además también por siempre es el mismo juez. Es pretende ser el juez Moro de la Argentina, ¿no? Y ya sabemos que es el juez Moro. Así que en ese sentido, digo, a ver, pongamos las cosas seriamente. Si las causas de la expresidenta estuvieran generadas por investigaciones de distintos jueces, con la seguridad que eso importa y con las garantías que deben tener todo un proceso penal, hablaremos en otro sentido. Ahora, yo le digo, la causa esta de los cuadernos, esta vergüenza nacional, causa de la fotocopia de los cuadernos, ¿no? Que algunos quieren sustentar su defensa en la existencia de una confirmación de parte de Centeno respecto de lo que decían esos cuadernos que nunca se encontraron. Ahora bien, ¿cómo se llegó a la declaración con la conclusión de Centeno? Recordemos eso y hagamos todo el derrotero hasta el momento que aparece el escándalo, yo creo que hace un quiebre en la institución argentina respecto del Poder Judicial, que es el caso de Alexia. Bueno, si entendemos eso, nos vamos a dar cuenta cómo funcionan las causas penales, quién las comanda o quién las dirige. En este caso, casualmente, es el propio Bonadío. Entonces no me vengan a dar acá de que hay una situación de desafuero inminente para la expresidenta cuando estamos hablando de este tipo de causas judiciales y de estos personajes del Poder Judicial. Pregunta, doctor Boyco, si eventualmente, aparte de la gravísima declaración de rebeldía a Carlos Stornelli, finalmente se aviene a derecho, declara y el juez Ramos Padilla o quien corresponda le declara el procesamiento, ¿usted pediría la nulidad o recusación de Stornelli en distintas causas contra su clienta? A ver, vamos por partes. Si después de la declaración de rebeldía Stornelli se presenta a derecho, la situación de rebeldía por supuesto que cesa, y nuevamente, bueno, le corresponden a él todas las defensas que puede arguir en el marco de ese proceso. Yo les quiero aclarar lo siguiente: el declarado rebelde, el que no está derecho, es como aquel que no juega el partido. Claro. Entonces difícilmente pueda tener algún tipo de actividad jurisdiccional dentro de la causa de imputado aquel que se sustrae deliberadamente a esa causa. Bien. Entonces quiero decir, eso por un lado. Después, una vez que se venga a derecho, bueno, y el eventual dictado de un auto de procesamiento, veremos qué es lo que dice y cuáles serán las condiciones por las cuales uno podría invocar en la causa de los cuadernos algún tipo de recusación. Ahora, la verdad, le digo que el personaje Stornelli ya en la causa de los cuadernos termina siendo un dato anecdótico, porque las fallas que se advierten en esa causa, no solamente producto de digo quizás porque no está aprobado, no quiero ser respetuoso del estado de inocencia, pero las maniobras extorsivas que evidentemente todos empezamos a conocer a través de las revelaciones de este otro personaje que es D'Alessio. Bueno, vamos a ver en dónde termina, pero lo cierto es que la causa en sí misma tiene manchas y máculas constitucionales que son irremontables. Por caso, tomar las declaraciones de los arrepentidos sin que se hayan resguardado a través de filmaciones. Bueno, en ese sentido, doctor, le consulto, porque el otro día hablé con Rodrigo Herrera, el abogado de Víctor Manzanares,
Nota que tuvo mucha repercusión porque el doctor Herrera tiró por tierra aquellas tapas que decían que Manzanares había implicado seriamente a Cristina Fernández y a Néstor Kirchner. Herrera dijo, en ningún momento en todas sus 4 declaraciones, las 20 horas que declaró, en ningún momento rozó siquiera en el tema de ilícitos con el dinero a Cristina Fernández y a Néstor Kirchner. Sí, él se autoincriminó reconociendo que había formado una sociedad ilícita con Daniel Muñoz y su dinero. A eso se refirió Manzanares, correcto, según el doctor Herrera. Pero, preguntado sobre si él iba a aplicar alguna nulidad de su cliente como arrepentido a partir de que no se había cumplido con el texto del Código Procesal que habla de un resguardo con algún instrumento tecnológico de las declaraciones, él dice que eso no es necesario, que no hay que filmar ni grabar, porque con el solo hecho de que esté la computadora donde se hace la desgrabación en la audiencia, con eso es suficiente. ¿Usted coincide? La verdad que yo no sé qué código procesal o qué ley 27.304 está leyendo el colega, lo desconozco, pero los términos de las palabras utilizadas por el legislador de esa ley son más claras. Usted lo ha dicho recién, Jorge. Por lo tanto, que él considere que no corresponde, bueno, la verdad que va en contra de todas las propuestas defensivas que hemos hecho en el marco de esa causa. Hay una recta interpretación de la ley, porque la primera fuente de interpretación de la ley son sus palabras. Y si las palabras son bastante claras, no hay mucho más que seguir. Y además una cosa, si él está, digamos, él o cualquier defensor con respecto de su cliente está tranquilo de que lo que dijo lo dijo sin ningún tipo de coacción, bueno, yo no tengo ningún problema. El tema somos los otros defensores. Claro. Sí, o Fontevecchia que contó, o Fontevecchia o Cunio Libarona que dijo que lo habían apretado a su cliente, ¿no? Sí, yo por eso digo, yo no sé lo que dijo Manzanares y lo que dijeron otros, pero a mí como defensor me interesa saberlo, a los efectos de comprobar en el plazo de un año si sus dichos son, digamos, son auténticos y si no fueron obtenidos por medio de coacción. Así que, bueno, qué sé yo, la verdad que no importa, más allá de que la estrategia que tenga el colega al respecto es una decisión personal de él, pero sí, está claro. La verdad que la ley dice otra cosa. ¿Ustedes tienen que esperar la apertura del juicio oral para plantear las nulidades, doctor? No lo pueden hacer antes, ¿no? No. Ya hemos planteado nulidades y han sido confirmadas por la Cámara Federal. Es una resolución que la verdad que es lastimosa en los anales de la jurisprudencia argentina, pero bueno, y después casación no se abre por una cuestión, las casaciones son los mismos que yo le acabo de decir respecto del caso de Ayala y Guillo, ¿no es cierto?, o Ayala y la expresidenta respecto de la excarcelación. No hay muchas expectativas ahí, al menos en este momento. Por lo tanto, ¿a ustedes les interesaría que se abra el juicio oral? ¿Les gustaría que se haga el juicio oral? El caso concreto mío, que es la defensa de Parrilli en esa causa, Parrilli está con una falta de mérito, por lo tanto, tiene situaciones distintas a las de otros defensores que tienen sus clientes imputados o, en todo caso, algunos detenidos. Pero la verdad que yo le voy a decir una cosa, porque eso llega a un juicio oral, la verdad que es bastante, digamos, va a llegar quizás a la instancia del juicio, pero que prospere una causa llevada con tanta desprolijidad como mínimo, porque aparte hay extremos delictivos, yo no creo que llegue a ningún puerto. Y es una lástima porque es una causa que, más allá de cómo se ha puesto en escena en los juzgados, en la fiscalía, recordemos que esto viene por una comunicación que hace el periodista Cabot, las Tornelli, se encuentra de la casa, habla de películas, eso lo contó el propio Cabot. Digo, Tornelli tiene un código procesal bastante particular, por cierto, ¿no? Que él va caminando por la calle y la gente lo para y le dice, conozco un delito, y él va y toma un café con la gente. Eso es bastante inverosímil, pero esa causa arrancó así. Por lo tanto, digo, qué lástima que ante el conocimiento de una noticia criminal, como puede ser la carterización de la obra pública, no se haya realizado una investigación seria con todas las garantías, no solamente para los imputados. Quiero aclarar esto, las garantías son también para la sociedad que tiene derecho a saber qué pasó con un tema tan sensible como ese. Y las garantías son conducir un proceso judicial para que llegue a su destino, que es una sentencia, eventualmente condenatoria. Bueno, hicieron todo mal, hicieron todo para meter presos a los que querían meter presos, para liberar a los que querían liberar,
y aparte de eso lo que va a generar en el futuro es que ninguno de los ciudadanos argentinos sepamos efectivamente qué pasó, porque todo es un relato novelesco, un relato de la... Yo creo que habría que hacer una película con esa causa, ¿no? Pero sí, no por lo que... En principio, doctor Boyco, lo que llama la atención es cómo Stornelli utiliza todas las chicanas posibles, inclusive a través de su abogado Rivas, para cuestionar la competencia, cuando en el lado de la causa de los fotocopias de los cuadernos, justamente si hay una cosa que está en discusión es el juez natural de la causa, que sería Stornelli Bonadío, que, como usted dice, ni siquiera la causa empezó en una denuncia en la justicia por mi colega, sino que fue en una verdulería que lo conoció el amigo de Centeno y de ahí lo fueron a ver a Stornelli. Es decir, que es como que hay un forum shopping ahí, ¿no? A ver, es inverosímil, convengamos eso, ¿no es cierto? El relato es inverosímil. Ahora, suponiendo que ese relato tiene algún viso de verdad, lo cierto es que no comienzan las casas de esa manera. Y además, el artilugio, yo creo que es un artilugio, para mí, constitutivo de una causal de mal desempeño, de las tantas que debe tener Bonadío, tiene que ver con el desprendimiento de una causa en la cual supuestamente no tenía nada que ver, porque en la causa de gas licuado, que también tiene otro escándalo que... Bueno, ya sí, no sé si lo haremos, Brusa Dobat, sí, tal cual. Exactamente, pero digo, en el proceso de licuado lo que se hace es extraer una declaración testimonial de una persona y a partir de allí lo que tiene que hacerse es directamente sortearse en la cámara cera para que caiga en el juego de corresponda, porque si no, yo investigo, conozco nuevos extremos delictivos, sigo investigando y me quedo yo sin control alguno con todo lo que quiero investigar, y así no funciona el tema. Entonces, bueno, eso es lo que alegan de Ramos Padilla, que lo decían anoche en el programa de televisión de Majul, decían que Ramos Padilla no es el juez natural de la causa. Bueno, a ver, esto es una cuestión que se dirimirá en su momento. Lo cierto es que la diferencia entre el juzgado, entre la actuación de Ramos Padilla y la actuación de Bonadío, es que Bonadío inventa una causa en virtud de la existencia de un testimonio que no era directamente, digamos, conectado con la causa del licuado, la conecta con gas licuado y en virtud de eso pretende investigar sin pasar por el trámite de la Cámara Federal esa red delictiva, digamos. Claro, correcto. Y lo hace con un fiscal que recibe a su denunciante en la casa, que lo ve en un bar de la Recoleta. Bueno, digamos, por eso yo digo, los escenarios o los despachos públicos de Stornelli, la verdad que están en todos lados, ¿no? Digo, clarito. El vacío en la esquina puede ser su despacho público. Entonces, y Ramos Padilla, ¿qué es lo que hace? Con esto termina esta partecita. Toma una denuncia de un hecho criminal ocurrido en el territorio de su jurisdicción, que es Pinamar. Nadie inventó nada ahí. Bien, sí, nadie lo obligó a Stornelli a estar 4 horas sentado con Echevés esperando en una mesa y con D'Alessio en la otra, ¿no? Doctor, 2 finales, se me termina el programa y no quiero dejar de aprovecharlo. Punto 1. Curioso, de las 10 procesamientos, una es el dólar a futuro, cuestión que está utilizando el Banco Central, pero a rajatabla ahora para frenar de alguna manera el dólar. ¿Alguna cuestión sobre este tema? Contra Cristina Fernández, digo, ¿no? Sí, claro. A mérito de lo que ha resuelto los juzgados al momento, deberían estar todos procesados, fundamentalmente deberían estar procesados aquellos que han utilizado criminalmente los negociados para generar una ganancia cuantiosa, digamos, que son los que no son los anteriores. Eso lo ha dicho el presidente, me parece, en una de sus intervenciones en la Cámara de Senadores, con una elocuencia, pero increíble. Es inviable que en el marco de un supuesto quebranto del Estado, producto de la promoción del dólar futuro, que es un negocio posible dentro de las alternativas financieras que utiliza el Banco Central, lo que se han beneficiado con esa medida no son los que están convocados en el proceso, y sí lo son los que implementaron esa medida, que la sigue implementando el Banco Central. Correcto. O sea, es tan paradójico que algún día todos estos van a tener que dar explicaciones al respecto. La última, el tema de pedirle a Florencia que vuelva antes en medio de su tratamiento en Cuba, ¿es algo netamente jurídico o para usted hay algo más? No, es sospechoso. La premura de los 15 días, con lo cual pidan que, porque aparte, a ver, convengamos esto, resulta inviable que se pueda sospechar de que Florencia Kirchner, que es la hija de la expresidenta y actual senadora, tenga alguna motivación de fuga del proceso. Entonces me parece que la interrupción abrupta de su tratamiento es una estocada más de un tribunal que ya vemos cómo se para frente a
la imputación que tiene que juzgar, digo, con de una forma muy hostil, ¿no es cierto?, procura interrumpir un tratamiento que la verdad que no tiene sentido, porque tampoco se comienza ahora. La verdad que es llamativo, pero está todo dentro de una persecución judicial que yo creo, Jorge, y con esto termino, pronto va a terminar. Florencia Kirchner tiene que cumplir esa orden de volver en 15 días o puede alegar que por su salud no puede. Bueno, ahí el tema lo tiene Beraldi. Carlos Beraldi, claro. No sé qué hará Carlos, pero supongo que alguna presentación en resguardo de la salud de Florencia tendría que hacer y lo va a hacer. Yo creo que él sabe, y la expresidenta, cómo manejar este problema. Lo que sí le digo es que desde el punto de vista objetivo y desde afuera, uno lo ve sospechoso. Clarísimo. Doctor, ha sido un gusto como siempre. Gracias por habernos atendido. Un gran abrazo, Jorge. Gracias. El abogado de una de las causas de Cristina Kirchner, de Parrilli y de otros funcionarios, doctor Roberto Boico, en Página Abierta.